La Biblia. Es el libro venerado, fuente de fe y esperanza para millones, guarda secretos que pocos se atreven a desentrañar. Entre sus páginas, escritas con tinta sagrada, no solo se encuentran historias de amor, milagros y redención, sino también relatos oscuros, profecías aterradoras y un poder maligno que acecha en las sombras, esperando su momento para despertar. El Apocalipsis es el libro final que cierra el canon bíblico, no es un simple relato de destrucción y caos. Es un mapa profético, un vaticinio del fin del mundo y un retrato del mal que acecha en las sombras. En sus versos crípticos se menciona a la bestia, un ser de inmensa maldad que ascenderá al poder, gobernará con crueldad y derramará sangre inocente, llevando a la humanidad al borde del abismo. Y entre los nombres que se barajan como posibles encarnaciones de esa bestia, surge el de Nerón, un emperador romano que gobernó durante los años 64 y 68 después de Cristo, un hombre envuelto en un halo de misterio y rodeado de un aura de maldad. Nerón, el emperador que incendió Roma, que persiguió a los cristianos con saña y que se proclamó a sí mismo como Dios, ¿será la bestia profetizada en el Apocalipsis? ¿Es él la sombra que se cierne sobre la historia, el preludio del fin del mundo? Nerón, el emperador romano que gobernó con puño de hierro, se convirtió en un símbolo de la decadencia y la crueldad. Su nombre resonó en los anales de la historia como un sinónimo de barbarie y locura. La Biblia, esa fuente de sabiduría y moral, nos ofrece un vistazo a su oscuro reinado, un retrato escalofriante de un hombre que desafió a Dios y se hundió en la depravación. Las crónicas hablan del incendio de Roma, un desastre que consumió la ciudad en llamas y llenó sus calles de muerte y desesperación. Mientras la capital romana ardía, Nerón, lejos de mostrar compasión, se deleitaba con el espectáculo, tocando la lira y cantando sobre la destrucción. La historia de Nerón se tiñe de sangre y crueldad, pues se le atribuye la persecución despiadada de los cristianos, a quienes acusaba de ser responsables del incendio de la ciudad. Nerón, con una crueldad sin límites, los torturó, los asesinó y los convirtió en espectáculos macabros para su propio entretenimiento. La Biblia, con su lenguaje preciso y profético, narra la caída de Nerón, la manera en que este emperador blasfemo se elevó a sí mismo como un dios, desafiando el orden divino. Su reinado, marcado por la tiranía, la brutalidad y la locura, fue una sombra oscura que se extendió sobre el Imperio Romano, un presagio de un futuro incierto, un eco de los tiempos finales. Nerón, el hombre que se proclamó como Dios, se convirtió en un símbolo de la depravación humana, un ejemplo de cómo el poder corrompe y lleva al hombre a la perdición. Su historia, unida a las profecías bíblicas, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la fragilidad de la civilización y la amenaza constante de la oscuridad. El Vaticano, ese bastión de la fe católica, guarda celosamente sus secretos. Dentro de sus muros, donde la historia se fusiona con la leyenda, se esconde una biblioteca secreta, un laberinto de conocimiento donde se atesoran textos antiguos, documentos prohibidos y archivos que revelan la verdad oculta de la Iglesia. En sus bóvedas, en sus salas ocultas, se dice que se encuentran los manuscritos que podrían desentrañar la verdad sobre Nerón, la bestia del Apocalipsis. Documentos que revelarían cómo la Iglesia ha manipulado la historia, cómo ha ocultado información que no se ajusta a su doctrina y cómo ha mantenido en secreto la verdadera identidad del Anticristo. La Iglesia Católica ha tenido un interés particular en controlar la interpretación del Apocalipsis, una profecía que revela un futuro oscuro y lleno de peligros. Han ocultado información, han reinterpretado textos y han silenciado voces disidentes para mantener el control sobre la narrativa. Las historias sobre la biblioteca secreta del Vaticano se han extendido como la pólvora, alimentando las teorías conspirativas y dando alas a las dudas sobre la verdadera naturaleza de la Iglesia. ¿Qué secretos se esconden en esas bóvedas? ¿Qué revelaciones permanecen ocultas bajo llave? La Iglesia ha tejido un manto de misterio sobre Nerón y su papel en el Apocalipsis, una profecía que podría alterar el orden establecido, una verdad que podría sacudir los cimientos de la fe. Y en la oscuridad de la biblioteca secreta, bajo la mirada vigilante de la Iglesia, se esconde la respuesta, una verdad que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del pasado, del presente y del futuro. Nerón, el emperador romano que se atrevió a desafiar a Dios, se convirtió en un símbolo del Anticristo, una figura profética que se levanta como un falso salvador para engañar a la humanidad. La Biblia, ese libro sagrado que nos guía en la senda de la fe, nos ofrece un vistazo aterrador a la naturaleza del Anticristo, un ser que se presenta como un faro de esperanza pero que en realidad es un agente del mal. Las profecías bíblicas hablan de un ser engañoso, un líder carismático que atraerá multitudes con promesas de paz y prosperidad. Pero bajo su apariencia amable y seductora, se esconde una ambición desmedida y una sed insaciable de poder.
Las acciones de Nerón se ajustan a la descripción bíblica del anticristo. Su autoproclamación como Dios, su desprecio por la ley divina y su crueldad despiadada son un reflejo de la naturaleza del mal. Nerón, con su arrogancia y su desprecio por la vida humana, se convirtió en un ejemplo de la corrupción del poder, una encarnación de la bestia que acecha en las sombras. El anticristo, según las Escrituras, se levantará como un impostor, un usurpador del trono de Dios. Nerón, con su blasfemia y su desprecio por la fe, se convirtió en un símbolo de la rebeldía contra el orden divino, una prefiguración del anticristo que vendrá a engañar a la humanidad. La historia de Nerón, unida a las profecías bíblicas, nos alerta sobre la amenaza del anticristo, ese ser que se presenta como un salvador pero que en realidad es un instrumento del mal. La Biblia nos advierte de su llegada, de su engaño y de su poder. Nerón, el emperador romano que marcó un punto de inflexión en la historia, se convirtió en un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, un presagio de la batalla final que se librará en los tiempos finales. ¿Murió Nerón realmente? ¿O se ocultó en las sombras, esperando el momento oportuno para regresar? La historia oficial narra su muerte en el año 68 después de Cristo, pero la profecía bíblica del Apocalipsis describe el regreso del anticristo, un evento que sacude los cimientos de la realidad y desata el caos en la tierra. Algunos estudiosos e investigadores, fascinados por las profecías bíblicas y los misterios que rodean a Nerón, han planteado la teoría de que el emperador romano no murió, sino que escapó de Roma y se ocultó, esperando el momento indicado para resurgir con mayor poder. La Biblia habla de un regreso del anticristo, un retorno que traerá consigo una época de oscuridad y destrucción. ¿Es Nerón la sombra que se ciñe sobre la historia, el enemigo que espera el momento oportuno para manifestarse? La bestia del Apocalipsis, ese ser de maldad que amenaza con destruir la humanidad, no es necesariamente un solo individuo. Podría ser una fuerza oscura que se manifiesta a través de diferentes personajes a lo largo de la historia. Nerón podría ser una de esas encarnaciones del mal, un presagio de lo que está por venir. La idea de que Nerón no murió y que está esperando para regresar es una teoría intrigante y aterradora. Si la profecía del Apocalipsis es verdadera, entonces la humanidad debe estar preparada para la vuelta del anticristo. ¿Estaremos listos para enfrentar la oscuridad? ¿Podremos resistir la tentación del mal? Las respuestas se encuentran en las profecías bíblicas y en la historia de un emperador que desafió a Dios y que aún podría estar entre nosotros. La profecía del Apocalipsis, esa visión atemorizante del fin del mundo, no es una simple historia de fantasía. Es un vaticinio que se ciña a la historia de la humanidad, un reflejo de la lucha constante entre el bien y el mal. Nerón, el emperador romano que se atrevió a desafiar a Dios, podría ser una pieza clave en ese enigma profético, un presagio de lo que está por venir. Las sombras del Apocalipsis se acercan lentamente, y las profecías bíblicas nos advierten de la amenaza que se cierne sobre la humanidad. La bestia, ese ser maligno que promete un mundo nuevo pero que en realidad trae consigo la destrucción, podría estar más cerca de lo que pensamos. La historia de Nerón, el emperador cruel que se proclamó Dios, es un recordatorio de la capacidad del hombre para el mal. Su legado, envuelto en misterio y oscuridad, nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre los peligros que acechan en las sombras. La fe es nuestra única arma contra la oscuridad, la luz que nos guía en la senda de la verdad. Debemos estar preparados para los tiempos finales, para la batalla que se librará entre el bien y el mal. La historia de Nerón, el monstruo de Roma, nos habla de una verdad incómoda, una verdad que se esconde en las profundidades de la Biblia, un misterio que solo los valientes se atreven a desentrañar. ¿Te atreves a descubrir los secretos que se esconden en las Sagradas Escrituras? ¿Estás preparado para la verdad?